Hola, mi nombre es Carla Barreto, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y a continuación les voy a desarrollar el contenido de los sujetos de relación de trabajo y lo que es contratos de trabajo. Los sujetos de relación de trabajo básicamente es la relación que existe entre el trabajador y el patrono, y dicha relación se formaliza a través de los derechos y las obligaciones que se estipulan en un contrato individual de trabajo. Se entiende por trabajador la persona natural que ofrece su trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena o bajo la dependencia de otra, en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadoras y Trabajadores. Todo lo que le voy a hablar a continuación está basado en la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadoras y Trabajadores. Trabajador dependiente. Trabajador dependiente es aquel trabajador que presta su servicio bajo la dependencia de otra. Esto también está establecido en el artículo 35, como por ejemplo las personas que trabajan en tiendas, almacenes o supermercados. Trabajador no dependiente es aquel trabajador que vive habitualmente de su trabajo, sin estar en situación de dependencia con respecto a uno o varios patronos, establecido en el artículo 36. Un ejemplo de ello serían los diseñadores gráficos o diseñadores web. Trabajador de dirección. El trabajador de dirección. Trabajador de dirección se define como aquellos trabajadores que pueden tener la cualidad de director o miembro de la junta directiva de una empresa, establecido en el artículo 37. Un ejemplo serían que estos directores definen el rumbo de una empresa para representarla delante de o frente a otros trabajadores. Trabajador de inspección de vigilancia. Se entiende como trabajador de inspección de vigilancia aquel que esté encargado de la revisión del trabajo de otros trabajadores. Tal es el caso de los supervisores. Esto está establecido en el artículo 38. Un ejemplo es cuando el patrono vulnere los derechos de un trabajador. Patrono. ¿Qué es patrono? Patrono es la persona natural o jurídica que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene a su cargo una empresa o un establecimiento para explotación o faena de cualquier naturaleza o importancia que ocupe a los trabajadores, sea cual fuera su número de trabajadores. Esto está establecido en el artículo 40. Un ejemplo serían los directores o gerentes. Entidades de trabajo. La entidad de trabajo es todo sujeto que tiene trabajadores a su cargo, sea o no sea una empresa registrada u organizada, establecido en el artículo 45. Un ejemplo son las entidades jurídicas. Contratista. Una de sus características es el ser propietario de los elementos de producción, ya sean maquinarias, herramientas, equipos, entre otros. Y este se contrata en su beneficio y en consecuencia asume las responsabilidades por los compromisos derivados de la relación laboral. Esto plasmado en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Trabajo de Trabajadoras y Trabajadores. Grupos de entidades de trabajo. Este es cuando se encuentran sometidas a una administración o control y constituyen una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tienen a su cargo la explotación de las mismas, establecido en el artículo 46. Tercerización. La tercerización es una forma o organización por la que la empresa principal desplaza ciertas actividades u operaciones a manos de obra a otras empresas independientes. Artículo 46 y 47. Contrato de trabajo. Ahora bien, ahora vamos a hablar de los contratos de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo?
Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador, por el que éste se obliga a prestar un determinado servicio por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución establecido en el artículo 45. Tipos de contratos de trabajo. Individuales. Son aquellos que, esto básicamente, los contratos individuales son los que se basan en una sola persona. Y es quien se compromete a prestar un servicio de trabajo individual subordinado a cambio de un pago de salario, preconveniendo que presta su servicio personal al que lo recibe. Un ejemplo serían los albañil, que presta su servicio hasta el lapso que dure la obra. Colectivos, también llamados contratos colectivos, se celebran entre un sindicato de trabajadores o un gremio profesional y entre uno o varios patronos. Un ejemplo son los convenios de empresas o comunidades. Según su naturaleza, los contratos según su naturaleza. Por tiempo determinado. Tiene por objeto la prestación del servicio del trabajador sin fijación de tiempo, según el artículo 61. Por tiempo determinado de las partes. Las partes han limitado la duración de los servicios del trabajador. Estos contratos preferiblemente tienen que ser escritos y concluyen con el término prefijado según el artículo 62. Para una obra determinada, la prestación de servicios del trabajador tiene por objeto la realización de una obra o la ejecución de un servicio precisado. Por las partes, estos contratos terminan con la conclusión de la obra o del servicio y para su celebración se exige ante la forma escrita. Esto está establecido en el artículo 63. Características del contrato de trabajo. Consensual. Se perfecciona mediante el consentimiento legítimo, mediante manifestaciones de las partes, es decir, que pueden haber vicios en el consentimiento de los mismos derechos de los mismos en el derecho civil. Oneroso. Cada una de las partes realiza un sacrificio para obtener una ventaja de su contraparte. Bilateral. Generaciones independientes entre ambas partes. Una presta sus servicios y la otra remunera la primera parte. De ejecución continuada o duradera. Este es porque permanece en el tiempo y no se agota en la prestación inicial. Conmutativo. Cada parte conoce de antemano cuál es la prestación que presta la otra parte. Intuito. Es lo que se refiere al trabajador, puesto que el patrono lo contrata por sus características y cualidades personales especiales. Elementos tipificantes del contrato de trabajo. Los elementos tipificantes del contrato de trabajo. 1. El consentimiento. Se supone la existencia de la manifestación de voluntad de las partes, por lo tanto, los vicios del consentimiento son los mismos del derecho civil, como error, dolo y violencia. La causa. La causa debe ser lícita. La obligación sin causa o fundada o una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto en la ley. C. El objeto. El objeto debe ser lícito, posiblemente determinado o determinable. Si el objeto no está en el determinado momento del nacimiento del contrato, debe ser determinable o para la ejecución del mismo. Presunción legal del contrato de trabajo. La presunción legal. Se presume que los contratos laborales celebrados por las partes gozan de total legalidad, siempre y cuando no posea vicios en la forma prevista en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Se da cuando los antecedentes y circunstancias que dan motivo a la presunción son establecidos por la ley y admite prueba en contrario. Su diferencia
con otros tipos de contratos es que se regula por materia civil, en cambio el contrato del trabajo por la Ley Orgánica del Trabajo y supletoria. Se contratará la comercialización de un objeto, relación directa entre las partes, puede acarrear obligaciones así como derechos y no hay subordinación y persiguen fines comunes entre las partes. Elementos de un contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo debe cumplir con los siguientes elementos. La identificación de las partes involucradas, patrono y trabajador. La fecha de iniciación de la relación laboral y la de cierre, al caso de ser una relación temporal o su duración probable. El domicilio fiscal de la empresa. El lugar en que se asienta legalmente una empresa o el patrono, ya que se usará como marco jurídico detrás del contrato que existe en este territorio designado. La cuantía del salario y los complementos que presenten. La duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo. La categoría o grupo profesional en la que se escribe el trabajo a desempeñar, así como la descripción del mismo. La duración y las vacaciones y las condiciones en que se disfrutarán, los plazos de preaviso y la interrupción de la relación laboral. Muchas gracias y espero que les sea de su agrado.